Vimos la semana pasada de que aunque hay muchas cosas importantes que tenemos que hacer dentro de toda la vida cotidiana, lo que es trabajo, estudios, matrimonio, noviazgo y todo, pero tenemos que enfocar a nuestra familia en el hecho de que Dios quiere que como familia le sirvamos a Dios. Entonces tenemos que ir comprendiendo esa parte que es muy importante a la hora de lo que realmente es el plan y diseño del Señor. Y en el 9 nos hace una aseveración importante, y voy a tomar esto como introducción para continuar lo que estamos trabajando. Y al mandato de Jehová partían, y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Y si había estado un día y la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Usted sabe que en la nube es tipo del Espíritu Santo, y la columna de fuego también es tipo del Espíritu Santo. Lo que aquí menciona es que ellos se movían de acuerdo al movimiento de la nube, de acuerdo al movimiento de lo que era en sí la columna de fuego. Dice que inclusive este movimiento sucedía por meses, por semanas, por años, e inclusive por días y horas. Ahora, cuando hablamos del tabernáculo, imagínense que tenía una estructura, tenía pieles, tenía muebles, tenía columnas, tenía estacas, cuerdas, todo esto que usted se imagina. Entonces, y conocemos en la palabra. Entonces, el cuadro era así. Ellos armaban el tabernáculo cuando la nube estaba allí, y cuando la nube se movía, ellos tenían que volver a desarmar el tabernáculo e ir en pos de la nube. Entonces había momentos donde el tabernáculo duraba armado un año, años. En algunos otros momentos duraba armado semanas, meses. Y había momentos donde el tabernáculo duraba armado y tenían que desarmarlo en cuestión de horas y de días. ¿Me dan a entender? Qué interesante, hermanos. Aquí aparece varias palabras. Dice que Dios ordenó que así fuese, y ellos se movían de acuerdo al mandato de Dios a través de la nube, a través de la columna de fuego. Todo esto es una figura de lo que debe de ser la relación de nosotros con el Espíritu Santo. Si algo yo pudiera enseñarle en esta mañana es a los padres, a las familias, es que el servicio que usted le haga a Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y tenemos que tener una dependencia del Espíritu Santo para que aquello que nosotros hagamos no sea iniciativa de nosotros, sino que sea obra de Dios. Y entonces, así como ellos obedecían a la nube, así Dios quiere que usted y yo obedezcamos a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que todo esto son figuras, son sombras para que nosotros aprendamos. Ya en el Nuevo Testamento, uno de los ejemplos mayores que usted y yo tenemos de alguien que se deja o se dejó guiar por el Espíritu fue el mismo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Lucas en los primeros capítulos nos mencionan que cuando el Señor fue
engendrado en el vientre de María fue por la obra del Espíritu Santo. El ángel que vino le dijo: María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, el nacimiento del Señor fue por obra del Espíritu Santo. Pero ya cuando Él cumple sus 30 años, que en la Escritura nos enseña que era el tiempo que se determinaba para que alguien pudiera entrar en el servicio a Dios. 30 habla de madurez. Dice que entonces Él vino a las aguas del bautismo. Y dice que vino a ser bautizado por Juan. Y cuando Juan, que era su primo, lo mira y le dice: no, más bien soy yo el que debería ser bautizado por ti. Y el Señor llega y le dice: no, Juan, es que esto es necesario para que se cumpla toda justicia. Como diciendo, esto es necesario. Esto es una evidencia de que yo también quiero obedecer la ley, quiero obedecer a mi Padre. Cuando Él viene a las aguas del bautismo, dice que luego de que estaba ahí sumergido y sale, entonces dice que se abrió el cielo. Diga conmigo: se abrió el cielo. Cuando hablamos de ser guiados por el Espíritu, estamos hablando de gente que camina con cielo abierto. Y dice que entonces miró que venía el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él, y que se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Entonces el Señor fue engendrado en el Espíritu, pero antes de Él iniciar su ministerio, también permitió que el Espíritu Santo viniera sobre Él y lo llenara. Si Jesús dependió del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Luego en los mismos evangelios dicen que después de que el Señor fue confirmado como Hijo de Dios, como aquel en el que el Padre se complacía, dice luego que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que fuese tentado por Satanás. Imagínense, el mismo Espíritu lo lleva al desierto. Cuando hablamos de este pasaje que aparece en los evangelios, de cómo el Señor fue llevado al desierto, la palabra tentar no se refiere a una tentación como la que nosotros podamos pensar que existen en nuestro tiempo o en nosotros, sino está hablando de ser probado. Pero más utiliza una palabra que se refiere que el Espíritu Santo lo llevó a confrontar al diablo cara a cara. Y es interesante, porque antes de que Él iniciara su ministerio, confrontó al propio Satanás y allí lo venció. Fue tentado, fue probado en su espíritu, fue tentado, probado en su alma y en su cuerpo, y en cada una de estas áreas pudo decirle a Satanás: escrito está. Como diciendo: yo no voy a dar lugar a ninguna de las pruebas que tú quieras hacerme. Así que en todo lo que fue el desarrollo de Jesús en esta tierra, el Espíritu Santo estuvo presente. Luego en el libro de Lucas capítulo 4 dice que el Señor toma el libro de Isaías y se para delante de una gente que estaba en una sinagoga y les dice: el Espíritu Santo, la unción del Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer libertad a los cautivos, para traer sanidad a los que están enfermos, para libertar a los que están ahí cautivos, a predicar el año agradable de Dios. Entonces fue engendrado por el Espíritu, fue confirmado y llenado del Espíritu cuando fue bautizado, fue llevado al desierto por el Espíritu y fue introducido en el ministerio bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso cuando
Pedro habla del Señor en el libro de Hechos capítulo 2 y también en el capítulo 10 dice que el Señor anduvo haciendo milagros y maravillas por el Espíritu. Es decir, Jesús dependió del Espíritu, de la guía del Espíritu. Y cuando nosotros pensamos en esto, si usted va al libro de Juan, capítulo número 16, búsquelo allí conmigo. Juan capítulo 16, verso 13, hablando el Señor a sus discípulos. Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Señor les dice a ellos, en todo lo que es Juan capítulo 14, 15, 16, les muestra a sus discípulos que era necesario que Él se fuera, que no se pusieran tristes, porque era necesario que el Espíritu Santo viniera para que entonces ellos pudieran tener una guía directa de parte del Señor. ¿Cómo realmente usted puede ser guiado por el Espíritu? Le menciono algunas cosas. Una persona que es guiada o que va a ser guiada por el Espíritu tiene que ser una persona que tenga un corazón obediente a Dios. Dios guía a los que son obedientes a Él. Una persona que es guiada por el Espíritu, entonces, es una persona que realmente quiere obedecer al Señor, quiere someterse a Dios, quiere escuchar a Dios. Una persona que es guiada por el Espíritu Santo, entonces es una persona que está dispuesta a morir a su propia voluntad y permitir que sea la voluntad de Dios que se haga en ella. Muchas veces nosotros decimos o le decimos al Espíritu Santo que nos hable, que Él nos guíe, pero realmente a veces en el corazón no existe una voluntad de someter nuestro yo, nuestros deseos, nuestros sueños a Dios, sino que realmente queremos siempre hacer lo que queremos. Cuando hablamos de un servicio de familia, una familia que quiere realmente ser guiada por el Espíritu Santo, es una familia que le dice al Señor: Señor, que no se haga mi voluntad sino tu voluntad, que no se haga lo que yo quiero sino que se haga lo que tú quieres, que no se haga lo que yo anhelo, mis sueños, sino que realmente se haga tu voluntad. Y cuando Dios realmente mira ese tipo de corazón, Él guía a esa persona. Regresando al texto que leímos de Números, recuerde lo que dice allí: al mandato del Señor, a través de la nube, el pueblo hacía. Al mandato del Señor se paraban, al mandato del Señor caminaban, al mandato del Señor armaban el tabernáculo, al mandato del Señor lo desarmaban. Lo que nos está mostrando es que aquel pueblo estaba sometido a Dios, a la guía de la nube. Y así debe ser aquel creyente que se somete al Señor. Cuando hablamos de guía, hermanos, vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo número 8. Romanos capítulo número 8. Verso 14 de Romanos 8. Es un pasaje que le motivaría yo a que usted lo leyera completo. Pero en el capítulo número 8 de Romanos y verso 14 dice, si usted lo tiene allí y lo puede leer conmigo, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿quiénes son? Se lo pongo diferente. Los que son guiados son hijos. Los que no se dejan guiar no son hijos. Repito, los que son guiados por el Espíritu son hijos.
los que no son guiados no son hijos. Eso es lo que dice allí. Entonces usted me dice, pastor, pero ¿qué quiere usted decirme? Entonces quiere decir que yo no soy hijo, que soy hijo. Bueno, lo que dice acá es que los que se dejan guiar por el Espíritu son hijos de Dios. ¿Por qué? Bueno, vamos a mirar cómo el Espíritu Santo nos guía. Por ejemplo, la Escritura dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La primera forma en que el Espíritu Santo te guía a ti es a través de la voz interna del Espíritu. Aquí quiero hacer una diferencia. En el Antiguo Testamento, usted lo hemos enseñado, pero vale la pena recordarlo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no había venido. Incluso aun cuando el Señor estaba aquí en la tierra, no había venido el Espíritu Santo a morar en las personas. Por eso Él les decía, os conviene que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu. Y por eso fue que en el libro de los Hechos, capítulo 1, les digo, es necesario que ustedes esperen, porque es necesario que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Por qué era necesario que el Espíritu Santo viniera a morar en la vida de nosotros? Para que la guía del Espíritu fuera una guía personal, fuera una guía donde usted no tuviera que depender de ninguna otra fuente para escuchar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaría haciendo casa en usted. Quiere decir que la primera forma en que Dios guía a alguien es a través de esa voz interna. Y los que tienen la capacidad de escuchar esa voz interna del Espíritu, esos son los que son hijos de Dios, porque esos son los que tienen al Espíritu Santo morando dentro de ellos. ¿Estamos claros? La primera fuente entonces es la voz de Dios interna. Y esa voz interna de Dios es el resultado de que usted diríamos desarrolla, crece en una relación con el Espíritu. Y ese es uno de los grandes problemas de la iglesia hoy día. Una iglesia que no crece en relación con el Espíritu, aunque tiene al Espíritu Santo morando dentro de ella, no lo escucha. ¿Por qué? Porque para escucharlo tienes que haber crecido en esa relación para poder identificar la voz del Espíritu. Recuerde usted que hay, diríamos, tres voces que alguien puede escuchar: la voz de Dios, la voz personal e inclusive la voz del mismo diablo. Y aquel que ha desarrollado una relación con el Espíritu sabe identificar cuando es la voz de Dios, cuando es su propia voz o es el diablo que lo está queriendo engañar. Porque recuerde que el diablo miente, es engañador. El diablo te quiere descarriar de sus caminos. El diablo te quiere sacar de la vida cristiana. El diablo quiere que cometas errores. El diablo inclusive quiere en algunos momentos sacarte de la voluntad del Señor dentro de una iglesia, dentro de un servicio. Entonces tienes que aprender a discernir cuando es Dios el que te está hablando. Y yo he enseñado acá que usted y yo nunca deberíamos hacer nada si no es que Dios nos habla. Y lo leímos en el libro de Números. ¿Cree usted que ellos se movían si la nube no se movía? No, ¿verdad? Dice, a la orden de Dios, a través de la nube se movían. Es como diciendo, tú no puedes moverte, tomar decisiones, hacer esto, hacer lo otro, sin que tengas confirmación de esa voz interna del Espíritu. Eso es lo que Dios nos está enseñando. La otra fuente o formas en que el Espíritu Santo nos habla es a través de la palabra escrita. Y esa palabra escrita tiene que hacer clic con la palabra del Espíritu que está dentro de ti. Entonces, cuando tú estás queriendo tomar una decisión como familia y dices, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué decisión tomo? ¿En qué te podemos servir? Entonces usted también viene a la palabra
y en unión con el Espíritu que está dentro de ti, entonces el Espíritu Santo te guía y te muestra la voluntad del Señor para tu vida. Tienes el Espíritu y tienes la palabra. El Logos, esa palabra también es nuestra guía, es la que nos ayuda a encontrar la dirección en diferentes formas, sea que usted haga devocionales, sea que usted abra la Biblia en donde el Espíritu Santo le guíe, sea que usted la estudie, pero en esa conexión entre la voz interna y la palabra escrita es fundamental. Eso viene a ser, hermanos, como por decirlo así, poder uno decir: Dios, que tú me hables y que lo hagas respaldado por no solamente tu palabra que recibo aquí en mi espíritu, sino también que la misma Biblia sea testigo de que aquello que tú me hablaste es de parte tuya. Otro aspecto o otra forma en que Dios habla, y esto es muy importante, es a través de tu cobertura. Diga conmigo: mi cobertura, tu pastor. Entonces, bíblicamente entendemos que el pastor fue puesto de parte del Señor para guiar al pueblo. Salmo 23 dice: Él nos llevará a delicados pastos. Hablando el Señor de las ovejas y del pastor, dice: porque las ovejas escuchan la voz del pastor. Tenemos que ser claros en lo siguiente. Cuando tú vas a decirle: Espíritu Santo, guíame, es importante entonces que usted se asegure que haya una palabra interna. Se asegure que aquella palabra sea acorde a la palabra escrita. Y es importante también que logres o que se tenga, diríamos, la confirmación de parte de tu cobertura, de lo que tú estás haciendo. Es importante. Y muchas veces menospreciamos esta parte. Pero bíblicamente hablando, Dios utiliza a los hombres que Él pone para cuidarte, para también hablarte y guiarte. Pero como repito y dije hace algunos momentos, es importante que usted tenga un corazón sumiso, obediente, que usted quiera hacer la voluntad de Dios y no la propia. Cuando hablaba hace un rato de que a veces es nuestra voz la que estamos escuchando. Recuerde que nuestra voz tiene que ver con emociones, tiene que ver con sentires, tiene que ver con cosas que uno percibe a través de los sentidos, cuestiones que tienen que ver con el alma, con nuestra carne. Y allí no necesariamente está Dios. Puede ser que sea un sentir correcto, pero tienes que traerlo y pesarlo a la luz de la voz del Espíritu y a la voz de la palabra. ¿Me siguen? Entonces uno tiene que ser consciente de que las formas en que el enemigo quiere distraerte de la voluntad del Señor normalmente es trayendo situaciones a tu alma y a tu cuerpo, utilizando inclusive personas y circunstancias, para que entonces uno se salga de aquella voluntad perfecta del Señor. Entonces, regresando a lo que estamos en este momento, número 1, la voz interna del Espíritu. Número 2, la palabra escrita. Número 3, la voz de tu cobertura. A los hijos yo quiero decirles lo siguiente: el peor error que usted puede cometer como hijo es desatender el consejo de los padres. Proverbios capítulo 1 está hablando, dice que es sabio el hijo que escucha el consejo de los padres. ¿Cuándo usted puede pensar que un padre te desee lo peor
o te quiera dar un consejo egoísta, o un consejo que te vaya a distorsionar de lo que Dios quiere para ti. Normalmente un padre busca el bien de los hijos. ¿Cuántos padres dicen amén? ¿O usted cree que un hijo o un padre dice, es que yo quiero que a mi hijo le vaya mal? No. Entonces, un hijo sabio, dice el libro de Proverbios, dice, el hijo sabio escucha la instrucción del padre, escucha la instrucción de la madre. Pero lo mismo es dentro de la iglesia. Así como el pastor es cobertura en la iglesia, los padres son cobertura de los hijos en la casa. Entonces el padre tiene el deber de llegar y llamar a su hijo y decirle, yo quiero darte una palabra de guía, porque soy tu cobertura. Porque bíblicamente hablando, el diseño, el destino de los hijos tenía que ver mucho con lo que los padres le dijeran e hicieran. Por eso cuando en un momento dado el Señor permitía que vinieran los hijos, por ejemplo, Abraham con Isaac, Isaac con Jacob, Jacob con sus 12 tribus, dice que venían y ellos oraban, le imponían las manos y declaraban una palabra de bendición sobre sus hijos, y lo que ellos declararon se cumplía. Qué importante es esto, hermanos, de lo que usted pueda como padre hacerlo. Y aquí es cuando uno tiene que también soltarse de miedo, de temor, de pena, y entender de que usted como padre, Dios le dice, es muy importante lo que tú declares sobre tus hijos. Si tú declaras bendición, tus hijos serán bendecidos. Si tú declaras prosperidad, tus hijos serán prósperos. Si tú declaras sanidad, tus hijos serán sanados. Si tú declaras que ninguna persona incorrecta llegará a ser parte de aquel hijo o hija tuya, Dios cumplirá la palabra que declare el padre, que declare la madre. Y no le estoy hablando de que usted tiene que ser perfecto como padre. Le estoy hablando de que Dios respalda lo que tú declares. Aleluya, levante su mano y diga, Dios respalda lo que yo como padre declare sobre mis hijos. Entonces Dios guía a través de la cobertura. Otra forma en que Dios tiene para hablarnos y guiarnos es a través de las circunstancias. Hay circunstancias en las que nos vemos envueltos, que uno entonces tiene que aprender a escuchar a Dios a través de aquella circunstancia. Y entender de que es Dios el que te está abriendo la puerta, es Dios el que te la está cerrando. Es Dios el que permitió aquello para mostrarte, para hablarte algo que tú tienes que escuchar, estar atento. Por eso el Señor en la Escritura habla de que nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios a través de las circunstancias. Dios habla también proféticamente. Proféticamente lo hace. Por ejemplo, si usted va conmigo a Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13 y verso 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, ¿qué dice? Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he enviado o llamado. Vaya a Hechos 16 también, un poquito más adelante. Verso 6 de Hechos 16. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Entonces, Dios habla a través de hombres. Dios habla a través de ministros.
Dios habla a través de profetas, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas. Dios habla. Pero quiero que usted tome en cuenta lo siguiente. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Verso 1 dice, Hebreos 1, verso 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora nos habla a través del Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, por cuanto no había venido el Espíritu Santo a morar en las personas, Dios utilizaba sombras, tipos, utilizaba profetas y hombres para hablarle a la gente. Por ejemplo, cuando en un momento dado un rey necesitaba saber si tenía que ir a una guerra, a una batalla, llamaba al profeta, para que el profeta pudiera traer una palabra de dirección. Entonces ellos necesitaban aquello. Inclusive en un momento dado dice que llamaron a Eliseo y el tañedor comenzó a tocar y Eliseo profetizaba. En otra ocasión dice que inclusive Eliseo le revelaba a un rey lo que el otro quería hacer y planeaba. Moisés fue como un profeta para el pueblo de Israel. Dios le hablaba a Israel a través de Moisés, que era el vocero del Señor. Pero hoy día la iglesia no debe de tener como primera fuente la profecía de parte de un ministro para escuchar a Dios. Repito, hoy día la iglesia del Señor, los que tienen al Espíritu Santo, los que son guiados, los que son hijos, no necesariamente necesitan la voz de una profecía para oír a Dios, porque ya Dios diríamos, proveyó fuentes más importantes, más directas para hablar. Me estoy dando a entender, hermanos. Y yo he conocido gente en todo mi camino, y seguro usted ha conocido a algunos que están como expectantes de que Dios utilice a una persona para hablarles. Y hay gente que inclusive ha tomado decisiones de matrimonio por una profecía. Hay un cantante conocido en tiempo atrás y aún ahora, que entre su testimonio él cuenta de que él estaba en una iglesia y alguien profetizó y le dijo: esta es la esposa suya y con ella se debe casar. Y dice que para él fue un infierno aquello. Un conocido mío personal también, él me cuenta que estando acá en Estados Unidos, la esposa de él fue con un chofer en ese momento, un pastor chofer, a otra iglesia, y que entonces alguien le profetizó y le dijo que eran pareja. Y total, la señora terminó divorciándose de mi amigo y casándose con esta otra persona. Un desastre. Entonces, Dios usa el don de profecía. Dios usa a los profetas. Pero tenemos que ser conscientes de que aquella palabra tiene que venir, la profecía, la Biblia lo que nos enseña es que viene a confirmar lo que ya en tu espíritu tú sientes. Viene a confirmar lo que la palabra dice y viene a confirmar lo que inclusive tu cobertura dice. ¿Me siguen, hermanos? Es el proceso. Es decir, difícilmente Dios va a hablarte a través de una profecía algo que vaya incorrecto. Imagínense, aquella mujer era casada y le están diciendo que esta es su pareja.
Es decir, una profecía tiene que venir de acuerdo a la palabra escrita. Tiene que haber cosas que la confirmen. La tiene que confirmar tu interior, la tiene que confirmar la palabra escrita y la tiene que confirmar tu cobertura, para que tú estés seguro de que aquello que se te dijo era del Señor. Otro caso que es muy reciente, un conocido también llega a una iglesia y él se sienta en determinado lugar y aparentemente pues una palabra vino a una mujer y le dijo: porque el que se siente en esa silla va a ser tu esposo. Y entonces el brother se llegó y se sentó en esa silla, y entonces la mujer entendió que aquel era su esposo. Y no le ha sido fácil ese matrimonio. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en este sentido. Es decir, Dios sigue hablando, sí, a través de todo lo que es el ministerio profético, pero aquello tiene que venir en el orden que Dios ha establecido. Ya no podemos necesariamente estar como en el Antiguo Testamento, siendo guiados por una voz profética, cuando el Espíritu Santo es el que te tiene que hablar. Lo que pasa es que a veces hay creyentes que son muy perezosos y quieren que otro les diga, porque ellos mismos no quieren buscar a Dios. Dice que aquellos que estaban cuando hablamos de que Dios nos hable, quiero ir cerrando diciéndole lo siguiente: Dios habla en ambientes espirituales. En ambientes espirituales. Cuando hay un ambiente espiritual, cuando hay una atmósfera espiritual, Dios te habla. Dios te habla cuando estás en oración. Orar no es solamente que tú hables con Dios, es que Dios te hable. Cuando tú te metes en el aposento a orar, sepa que lo que usted le va a pedir a Dios, si usted por ejemplo está orando y le está diciendo: Señor, este negocio es tuyo o no es tuyo, ¿qué cree que va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer? Te va a traer una palabra direccional. Y si la palabra no viene, si Dios no te habla, cuando Dios guarda silencio, ¿qué cree usted que hay que hacer? Hay que agarrar el tabernáculo y desarmarlo y irse. ¿Hay que hacerlo? No. Si Dios no te habla, hágase conmigo. Stop. Es mejor no moverse. Es mejor no moverse. Porque si usted se mueve sin que Dios le haya hablado, estás moviéndote a ciegas. Y corres el peligro ¿de qué? De meter la pata o de caerte. Entonces hay que tener mucho cuidado. Diga conmigo: por algo Dios no habla. Por algo Dios no habla. Porque Él tal vez no ve que tu corazón esté preparado para escucharlo. Porque todavía no es el tiempo para que en lo natural se cumpla lo que tú estás pidiendo. A veces Dios no habla porque Él está trabajando, porque Él está ordenando cosas para que aquello que tú estás esperando se cumpla. Él está tocando corazones. Él puede estar preparando a la mujer que va a ser tu esposa, o al hombre que va a ser tu esposo, o la iglesia que va a ser tu iglesia. No sé, Dios puede estar trabajando y está diciéndote: espérate, deja que yo esté haciendo mis otras movidas para que se cumpla lo que tú estás esperando. Y entonces el texto que leímos es bien representativo. Aquellos no se movían si la nube no se movía. Si Dios no nos habla, tranquilo, permanece en lo que estás. Claro, pero hay cosas que usted y yo a veces podemos pedirle al Señor y queremos que el Señor nos hable cuando ya Él nos habló. Por ejemplo, que alguien llegue y me pregunte y me diga a mí:
pastor, yo quiero que Dios me diga si, por ejemplo, alguien que está, digamos, en unión libre y me preguntara a mí, bueno, ¿será que el Señor quiere que yo me separe o no me separe? Esa pregunta no entra. Ya conocemos lo que Dios quiere. Señor, ¿será tu voluntad que yo sea novia o novio de alguien que no es cristiano, que es inconverso? El Señor dice, como dicen a nivel aquí, esa pregunta ni se pregunta. Hay cosas que ya la Biblia nos dice cómo son. Y Dios entonces puede que guarde silencio, dice. Y el Señor dice, ¿para qué voy a decirte si ahí está escrito? Si no has querido ni obedecer mi palabra escrita, menos vas a querer escuchar lo que yo quiero decirte. Entonces hay cosas que ya la Biblia por sí sola, la palabra escrita, no la responde. Entonces, hermanos, en ambientes espirituales Dios nos habla. Dios nos habla en los momentos donde usted ora al Señor y le está presentando peticiones. Usted le está diciendo, Señor, toca mi cuerpo, sáname. Y inmediatamente, si usted abre su espíritu, el Señor te va a decir, lo voy a hacer. O haz esto, haz lo otro. Tómate aquí, tómate acá, reposa. Dios te va a guiar. Dios te va a guiar. Dios habla también cuando estamos en una atmósfera de adoración. Lo que leímos en el libro de los Hechos, capítulo 13, dice, estos estaban ministrando al Señor. Ministrar está hablando de que estaban adorando a Dios. Y entonces dijo el Espíritu Santo. En los ambientes de adoración, cuando venimos a la iglesia, cuando usted está en su casa, cuando usted pone una canción o como usted lo haga, y usted percibe que aquel lugar se llenó de una atmósfera donde el Espíritu Santo está manifestándose, donde la presencia de Dios está allí. En esos tiempos tan lindos, usted viene a la palabra o bien se sensibiliza en su espíritu y viene una voz de Dios clara, donde usted sabe que no es algo que a usted se le ocurrió, no es algo que usted intuyó, que usted sospechó, sino que realmente fue Dios el que te habló. Y ahí entonces usted dice, Dios me habló. Dios me habló. Entonces en momentos así, en oportunidades así, es cuando Dios realmente está hablando, nos está guiando. Por ejemplo, lo que yo hoy puedo estar haciendo, y cierro, yo como pastor estoy enseñándole a usted lo que yo creo que el Espíritu Santo quiere hacer, porque el amor que Dios tiene en mí para con usted me permite poder decírselo con amor y también ayudarle a que usted en cualquier área de su vida no cometa errores, sino que usted pueda hacer las cosas correctamente y Dios va a bendecirle. Y entonces donde usted se mueva, ahí estará la cobertura de la nube. Y donde está la nube hay codornices. Donde está la nube hay maná. Donde hay codornices, donde está la nube, entonces tu vestido será aún guardado. Donde estás tú bajo la nube, el sol no te va a fatigar. Y aún en la noche, aún en las tinieblas, tendrás guía del Espíritu. Es importante depender del Espíritu Santo y que Dios sea el que guíe. Una vez le preguntaron a un hombre que hace campañas y todo con respecto al programa que él hacía para sus actividades. Él dijo: quien toma control de mis campañas es el Espíritu Santo. Entonces le dijeron: pero entonces usted no hace un programa. Y le digo: claro que hago un programa y busco del Espíritu Santo para hacer ese programa, pero yo sé que en el momento en que yo me pare en un altar, el control lo tiene el Espíritu Santo. Lo que quiero decirte con esto es: está bien que usted le pregunte a Dios sobre
planes, proyectos, cosas que usted quiera hacer personalmente como familia. Cuestiones que tienen que ver con trabajo, cuestiones que tienen que ver con estudio, con inversiones, con negocios, con relaciones personales. Está bien que usted haga permitiendo al Espíritu Santo hacer los planes, pero también sea consciente de que cuando el Espíritu Santo toma control, entonces aún lo que había sido planeado puede ser que el Espíritu Santo haga ajustes. ¿Me entiendes? Pero que aquellos planes, en lo posible, usted se asegure que sea el Espíritu Santo. Es que hay decisiones importantísimas en la vida. Decisiones, por ejemplo, de matrimonio, decisiones de iglesia, decisiones que tienen que ver con salvación, que tienen que ver con ministerio, que tienen que ver con inversiones. Hay inversiones a veces que pueden llevarte a pobreza, pero hay inversiones que te pueden llevar a la abundancia. Hay negocios que pueden ser un dolor de cabeza y hay negocios que van a ser el medio donde Dios va a abrir el cielo para que no falte nada en tu casa. Hay relaciones que vienen a tu lado que entonces serán puertas para llevarte a nuevas dimensiones. Noviazgos que te van a llevar a una mejor vida y disfruta de las cosas. Pero también hay relaciones que te pueden hundir en pecado y te pueden sacar de la voluntad de Dios. Entonces hay que dejar que Dios sea el que guíe. Inclusive si una persona viene a acercarse a usted como persona, como familia, entonces usted tiene que preguntar: Señor, ¿esta persona me la estás trayendo tú o no? Porque el enemigo es engañador, mentiroso, y utiliza gente para sacar a la gente, a los creyentes, de la voluntad del Señor. Y uno tiene que ser consciente de ese trabajo. Si Eva hubiera discernido que aquella serpiente, en ella estaba el diablo, hubiera parado aquella conversación y le hubiera dicho: mira, fulana, a ti no te quiero escuchar y me voy. Si hubiera hecho eso Eva, nosotros estaríamos pura vida. Pero porque aquella no entendió que aquella relación que ella estaba gestando era diabólica, el mundo fue separado de la gloria de Dios. Hay personas que a veces vienen que son zancaillas, pero que tenemos que tener discernimiento, y por eso tenemos al Espíritu Santo. Oramos, hermanos, por favor. Padre, en esta mañana estamos delante de ti, dándote las gracias a ti, Espíritu Santo, porque eres nuestra guía, porque siempre estás allí dispuesto para escucharnos y para que hablarnos. Que en esta mañana, Señor, todos los que estamos aquí, padres, hijos, líderes, ministros, gente individual, Señor, los que aún nos están escuchando por la televisión o la computadora, Dios, tú, Señor, nos guíes en todo momento. Guárdanos de errores, guárdanos, Señor, de movernos por nuestra humanidad. Guárdanos, Señor, de movernos por sentires o por cuestiones, Señor, circunstanciales, Padre. Hoy hemos aprendido, Señor, que aquel pueblo que te obedecía a tu mandato era el pueblo que caminaba cuando la nube caminaba. La palabra de Dios para nosotros en este tiempo es: hagamos según la guía del Espíritu Santo y no según nosotros. Guarda, Señor, a nuestros hijos espirituales y a nuestros hijos en lo natural, Dios, de errores, Padre, en sus decisiones con respecto al trabajo, con respecto al estudio, con respecto a noviazgos, con respecto a matrimonios, Padre.
Oh Dios mío, porque tu voluntad, Señor, es que seamos gente bendecida y que nuestra vida en esta tierra sea lo más feliz posible, Padre. Ayúdanos a nosotros como padres a guiar a nuestros hijos en esas decisiones tan importantes. Oh Dios mío, ayúdanos y danos una palabra certera, una palabra de autoridad, una palabra concreta para ellos. Y que sus corazones sean corazones atentos a tu voz. Espíritu Santo, en esta mañana, háblanos. Háblanos en nuestro interior. Habla a las mujeres que están aquí, a los hombres que están aquí, a los jóvenes y niños incluso que están aquí. Espíritu Santo, queremos que un ambiente como el de este tiempo, de esta mañana, en un ambiente espiritual, en un ambiente de adoración, te honra a ti, Señor, que la guía tuya, Espíritu Santo, no nos falte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete. Somos Ministerios Poder de Dios a las Naciones.